Un adolescente entra a su escuela en Michoacán. Camina con un arma y en cuestión de segundos, dos maestras dejan de existir. No es una escena de película, es real. Y lo que queda después no es solo dolor, es una pregunta que incomoda a todo un país. ¿Qué se hace cuando quien destruye vidas todavía es menor de edad? Este caso no es único. A lo largo de México y Latinoamérica han aparecido historias similares. Menores que matan a compañeros, a familiares, a docentes. Adolescentes que cruzan un punto del que no hay regreso. Y obligan a un sistema legal a enfrentarse a algo para lo que no estaba diseñado. Porque la ley parte de una aldea. El menor puede cambiar, puede rehabilitarse, puede volver a la sociedad. Pero hay casos donde esa aldea se rompe, donde el acto cometido no parece un error, sino una decisión consciente. Y ahí empieza el debate. Hoy en México, un adolescente que comete homicidio no recibe el mismo castigo que un adulto. Las penas son menores, los tiempos de internamiento son limitados y eventualmente esa persona vuelve a salir. La ley protege su edad, incluso cuando el daño que causó es irreversible. Entonces, la pregunta ya no es emocional, es estructural. ¿La ley está preparada para enfrentar este tipo de violencia? Reformarla no significa castigar por castigar. Significa reconocer que hay niveles de gravedad que no pueden tratarse igual, porque no es lo mismo un error que quitar una vida. Los beneficios de una reforma serían directos. Se establecería un límite más claro entre lo que la sociedad tolera y lo que no. Se fortalecería la sensación de justicia en las víctimas y se evitaría que ciertos casos generen la percepción de impunidad. Pero también tendría un impacto más profundo. Obligaría al sistema a tomar en serio la evaluación psicológica de los menores, a distinguir quién puede rehabilitarse y quién representa un riesgo real. Las reformas que se plantean giran en torno a algo muy claro: diferenciar. Diferenciar entre delitos menores y actos extremos. Diferenciar entre impulsividad y premeditación. Diferenciar entre un adolescente confundido y uno que ya tomó decisiones irreversibles. En caso de asesinatos, se discute la posibilidad de aumentar los años de internamiento, permitir que la sanción continúe después de los 18 si el riesgo sigue presente, y aplicar evaluaciones constantes antes de considerar la libertad. No se trata de enterrar por siempre, pero tampoco de liberar por automático. En delitos graves, la lógica sería una combinación: sanción real, tratamiento psicológico profundo y seguimiento estricto, porque ignorar lo que pasó no lo borra. Y en delitos menores, la historia cambia. Ahí sí, la rehabilitación sigue siendo el camino. Educación, intervención familiar, reconstrucción social, porque no todo error define una vida. Pero cuando hablamos de quitar una vida, la conversación cambia de tono. Las estadísticas muestran que la mayoría de estos casos ocurren entre los 14 y 17 años. Y eso abre otra pregunta incómoda. ¿A partir de qué edad alguien entiende completamente lo que significa matar? Muchos especialistas coinciden en algo inquietante. A los 14 años ya existe conciencia suficiente para comprender la gravedad de ese acto. Entonces, ¿debería la ley reflejarlo? Porque al final, el dilema no es legal, es moral. ¿Hasta dónde proteger la edad cuando las acciones ya no son de un niño? ¿Hasta dónde hablar de rehabilitación cuando alguien ya cruzó una línea que no tiene regreso? El caso de Michoacán no solo dejó víctimas,
dejó una grieta en la forma en la que entendemos la justicia. Y esa grieta sigue abierta. Pero el beneficio social es aún más complejo, porque no se trata solo de castigar, sino de redefinir los límites. Una sociedad que no responde ante la violencia extrema termina normalizándola. Ahora, las reformas que se discuten y que muchos especialistas consideran inevitables giran en torno a tres ejes. El primero, bajar la edad de responsabilidad penal efectiva en delitos graves. No para todos los delitos, sino específicamente para homicidio, violación, secuestro y crimen. El segundo, permitir que ciertos menores sean juzgados como adultos bajo criterios claros. Premeditación, brutalidad, reincidencia o vínculo con estructuras criminales. El tercero, endurecer las medidas de internamiento, no como cárceles tradicionales, pero tampoco como espacios simbólicos. Centros reales de contención, vigilancia y tratamiento psicológico profundo. Porque aquí hay otra verdad incómoda. Muchos de esos adolescentes no solo delinquen, ya están dañados psicológicamente, expuestos a violencia, ideologías extremas o entornos completamente fracturados. En el caso de Michoacán, incluso se investigan influencias digitales y discursos violentos previos al ataque. Entonces, ¿qué hacer con ellos? En asesinatos, las propuestas más radicales apuntan a penas largas de internamiento, con posibilidad de extensión al cumplir la mayoría de edad. Es decir, que no salgan automáticamente por cumplir 18, sino que se evalúe el riesgo real que representan. Y en delitos menores, la lógica cambia completamente. Ahí el enfoque sigue siendo rehabilitación, educación y reintegración social. Porque no todo menor delincuente es un criminal irreversible. Por eso, algunas propuestas plantean que desde los 14 años pueda aplicar responsabilidad penal reforzada en delitos extremos. No es una discusión sencilla, porque en el fondo se enfrenta una contradicción brutal. ¿Proteges la infancia o proteges a la sociedad de quienes ya dejaron de comportarse como niños? Y ahí es donde el caso de Michoacán deja de ser solo una noticia y se convierte en advertencia. Porque el problema no es que un adolescente haya matado. El problema es que ya no es un caso imposible. ¿Y quiénes serán los siguientes? ¿Y cuántos más el gobierno liberará para que hayan más víctimas? Porque en otros países existen penas duras contra esos adolescentes criminales, pero en México y Latinoamérica los protege y los libera. ¿Qué no sus ciudadanos votan por ellos para proteger a la sociedad de crímenes?